Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar nuestras reflexiones de Cuaresma. La vez pasada estábamos analizando el pasaje de la Pasión en la parte de Pedro, hablamos de las negaciones de Pedro. Vamos ahora a reflexionar sobre otro personaje que aparece en el Evangelio de San Mateo, que es Judas, que es un personaje ciertamente interesante y que a veces puede dejar muchas cosas abiertas. Entonces vamos a leer lo que el Evangelio de San Mateo nos presenta justamente respecto a este personaje. Entonces, siguiendo nuestro relato, ¿verdad?, del Evangelio, vamos a leer entonces el Evangelio de San Mateo 27, del 3 al 10, ¿no? 27, versículo 3 al versículo 10. Y dice así: Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé entregando sangre inocente. Ellos le dijeron: ¿y a nosotros qué? Tú verás. Él tiró las monedas en el santuario y después se retiró y se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, como lugar de sepultura para los forasteros. Por esta razón este campo se llamó Campo de Sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías: Tomaron las 30 monedas de plata, cantidad en la que fue apreciado aquel a quien pusieron precio alguno de los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Muy bien, entonces ahí está este episodio de Judas, que está en medio del juicio con Pilato, ¿no? Porque llevan a Jesús después del Sanedrín, llevan a Jesús con Pilato, ¿verdad?, que son los primeros versículos del capítulo 27, pero se interrumpe con la escena de Judas. Entonces vamos a analizar hoy la escena de Judas y después vamos a analizar la escena de Pilato, ¿no?, para entenderlos, pero para verlo completo. Entonces aparece aquí Judas y hemos escuchado el Evangelio de Mateo, es el único que nos narra, ¿verdad?, de los 4 evangelios, que nos narra que Judas se ahorcó. Aunque cabe decir que si nosotros leyéramos en Hechos de los Apóstoles, nos narra también la muerte de Judas, pero de otra manera. Vamos a leerla nada más para que ustedes la conozcan, por si nunca la han leído. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 16 al 20. Ahí nos habla, ¿verdad?, también de la muerte de Judas. Pero obviamente no en la escena de la pasión, sino los apóstoles cuentan cómo se murió Judas, ¿no? Entonces dice Hechos de los Apóstoles 16. Hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado ya acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este pues, con la paga de su crimen, compró un campo y cayendo de cabeza reventó por medio y todas las entrañas se esparcieron. Y todos los habitantes de Jerusalén lo conocieron hasta el punto que llamaron aquel terreno en su lengua Akeldama, es decir, campo de sangre. Pues está escrito en el libro de los Salmos: quede su majada desierta y que no haya quien habite en ella, y también que otro ocupe su cargo. Bueno, pues aquí tenemos el relato, ¿verdad?, de cómo muere Judas según los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, que compró un campo y que luego, ¿verdad?, dice cayó de cabeza y reventó por medio todas sus entrañas, ¿no? Una cosa asquerosa, pero bueno, así dice Hechos de los Apóstoles. Entonces, el Evangelio de Mateo nos dice que Judas ahorca, Hechos de los Apóstoles dice que cae de cabeza y muere. Lo cierto es que los dos concuerdan con un campo, ¿verdad?, que se compra con el dinero. Según Hechos de los Apóstoles lo compró Judas, según el Evangelio de Mateo, lo compran los sacerdotes, ¿no? Bueno, eso es la versión. O sea, quiere decir que ciertamente Judas se suicida, eso es cierto, por un lado, que hay un campo detrás del dinero, ¿verdad? Eso es cierto, pero bueno, ¿cómo se murió Judas en realidad? Según Hechos de los Apóstoles, según el Evangelio de Mateo, pues quién sabe. Cuando llegue usted a la vida eterna le pregunta a Dios si tiene duda, ¿no? No hay más. Bueno, entonces,
tenemos estas dos versiones. Ahí te vamos a analizar la de San Mateo, que estamos analizándola. Entonces, Judas ve que ya entregó a Jesús, que ha sido condenado, y entonces va y devuelve las 30 monedas. Previamente, ¿verdad? Si ustedes leyeran en su Biblia, ¿verdad? El capítulo 26, del 14 al 16, dice: uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si lo entrego? Y resolvieron en darle 30 monedas de plata. A partir de ese momento, Judas buscaba la ocasión para entregarlo. Entonces, de entrada, Judas recibe 30 monedas de plata. ¿Qué representa esto de entrada, ¿no? Antes de analizar esto, el antecedente es esta situación, ¿no? El precio de que los sumos sacerdotes ponen a Jesús, ¿verdad? Estas 30 monedas de plata, es un precio que aparece en la Biblia. En el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 11, versículo 12, se habla de esta realidad, ¿no? Ahí se habla justamente de este salario, ¿no? De las 30 monedas de plata. Entonces, miren, vamos a leerlo para que usted no diga que yo aquí le voy inventando, ¿no? Todo está sustentado en la Sagrada Escritura, y estas 30 monedas están sustentadas precisamente en estos episodios del profeta Zacarías, capítulo 11, versículo 12. Entonces vamos a leerlo, bueno, si lo encuentro, ¿verdad? Porque ya me perdí aquí. Entonces, profeta Zacarías, capítulo 11, versículo 12. Aquí está. Entonces, dice el profeta Zacarías, ¿no? Versículo 12, ya se me olvidó, sí. Entonces, el versículo 12 dice: yo les dije, si les parece bien, denme mi jornal, si no, déjenlo. Ellos pesaron mi jornal de 30 monedas de plata. Y Yahvé dijo: echa al tesoro ese valioso precio que me han tasado. Por lo tanto, aquí está hablando de las 30 monedas de plata. Pero cuando están hablando aquí de las 30 monedas de plata, no crean que es un dineral, ¿no? Porque para empezar, son 30 monedas de plata. No nos dice qué tipo de monedas es. Solo dice 30 monedas de plata. Por un lado, la plata cuesta, es importante, ¿verdad? Es valiosa. Pero no dicen qué tipo de moneda es, ¿no? Es decir, no sabemos cuánto pese. Porque no dicen exactamente cuánto pesa todo. No dice, te vamos a dar este peso en plata. No, 30 monedas de plata, pues sí, pero puede haber sido unas monedas grandes, gruesas, entonces pesan más, la plata pesa más, pero puede haber sido moneditas pequeñas, ¿eh? Y además el profeta Zacarías, cuando habla aquí de 30 monedas de plata significa que son pues un precio irrisorio, porque el profeta Zacarías está dando a entender de un hombre, ¿verdad?, que le está dando su jornal, creyéndose él muy espléndido, pero en realidad no lo es. Quiere decir que las 30 monedas de plata está haciendo referencia, irónicamente, a alguien que supuestamente está dando mucho dinero, alguien que supuestamente está dando grandes cosas, pero en realidad no. O sea que el precio de las 30 monedas de plata, no imagine usted que, ¡ay!, le dieron un dineral a Judas. No, en realidad no le están dando un dineral, ¿eh? En realidad lo que está diciendo el texto es que le dan algo sencillo, es algo representativo. El libro del Éxodo también, verá, hace referencia a esto y dice que esas 30 monedas podría ser más o menos el precio de un esclavo. Eso sería 30 monedas de plata. Entonces, no es que sea en realidad una cantidad enorme, porque sí, a veces decimos, ¡ay!, le dieron 30 monedas de plata. No, es un precio, o sea, según el libro del Éxodo, ese libro es el precio de un esclavo. O sea, vendió a Jesús como un esclavo. O sea, no lo vendió muy caro, ¿no? O sea, para que todos los sumos sacerdotes y todas las autoridades lo persiguieran y lo quisieran atrapar, Judas hubiera podido sacar más dinero de entrada, ¿eh? Y curiosamente no, lo vendió, según el libro del Éxodo, como un esclavo, como cualquier esclavo. No pidió nada más que lo de un esclavo. Y según el profeta Zacarías, las 30 monedas de plata significaría pues algo representativo, ¿verdad? Que solamente alguien que es muy ambicioso da una miseria. O sea, las 30 monedas de plata vendrían siendo como una miseria. Entonces, de entrada, las 30 monedas de plata no la vea usted como un gran dineral, sino véala así como que cualquier cosa, ¿eh? No lo vendió muy caro en realidad, ¿eh? Ahora, a esto puede tener varias explicaciones que vamos a ver al final de la plática de hoy, ¿no? Entonces, San Mateo trata de hacer ver entonces, ¿verdad? Aquí, ¿verdad?, terminó el juicio del Sanedrín, Pedro lo negó, ahora lo van a llevar con Pilato, y en ese momento aparece la escena de Judas, tratando de hacer ver precisamente cómo Judas en un momento determinado se arrepiente, mientras que los sacerdotes y las autoridades no se arrepienten. Curiosamente, Judas sí se arrepiente. Judas se da cuenta de sus errores.
Judas se da cuenta de sus fallas, Judas se da cuenta de todo lo malo que ha hecho y va y se arrepiente, ¿no? Y por eso va ahí. Mientras que los sacerdotes no quieren absolutamente nada, no perdonan a Jesús. Y entonces Judas va y va a devolver las 30 monedas de plata, ¿no? Insiste, ¿no? Las 30 monedas de plata, ¿no? Incluso ustedes van contando en este pasaje de la Pasión, ¿no? Desde el capítulo 26, 30 monedas de plata se utiliza 4 veces, ¿no? 4 veces, ¿no? Y por lo tanto, dice, son las monedas de plata que cuestan sangre. Quiere decir que Judas se da cuenta que ese dinero que le dieron es un precio de sangre, ¿no? Y por eso las quiere regresar. Judas regresa las monedas porque sabe que estas monedas son un precio de sangre. Y entonces es muy importante. Judas va a regresar ese dinero porque él no quiere cargar con la sangre de Cristo. Entonces uno preguntaría, bueno, entonces ¿para qué lo llevó, no? Entonces ahí queda como la interrogante, ¿no? O sea, ¿de verdad se arrepintió Judas y dijo, no, yo no, o sea, es un error, ¿no? Yo no puedo cargar esto? ¿O Judas tendría otra intención? O sea, aquí quedan muchas cosas abiertas, ¿no? Precisamente. Y entonces va ahí, Judas, ¿verdad? Va a devolver ese dinero, vemos cómo va a ir a entregar ese dinero. Y entonces dice que se arrepintió. Y aquí la palabra arrepentirse, ¿verdad? Da la idea precisamente de no de una conversión, no es un cambio de vida. Arrepentirse significa un sentimiento de desesperación. Aquí la palabra que aparece, o el verbo que aparece como se arrepintió, no significa que se convirtió, que se volvió bueno, no. Se arrepintió quiere decir que empieza a desesperarse. Y toda la escena tenemos que leerla entonces desde ese punto de vista. Judas se arrepiente, pero se arrepiente porque se desespera. Se empieza a desesperar por lo que está viendo, ¿no? Se desespera porque está viendo cómo están tratando a Jesús, cómo lo están llevando de un lado a otro, cómo lo están golpeando, cómo se están burlando. En ese momento él se empieza a desesperar. Se desespera y entonces dice, yo ya no quiero estas monedas, ¿no? Voy y las devuelvo. Entonces es un arrepentimiento, sí, pero un arrepentimiento por desesperación, ¿no? La idea es esa, ¿no? En griego, lo que pasa es que aquí pues en español dice se arrepintió y pues se parece como que quiso cambiar de vida, algo, no. Se arrepintió significa que se empieza a desesperar. La escena que él está viendo no le gusta, no le parece. Y no puede soportar eso, quiere regresar las monedas para que le regresen a Jesús. Porque en el fondo es eso, ¿no? Va y les dice, ¿no? Pequé entregando sangre inocente, ¿no? O sea, como diciendo, denme a Jesús de nuevo, yo ya no lo quiero, no quiero que le haga nada, ¿no? Denmelo, quitan su dinero, denmelo, ¿no? Claro, obviamente no le van a dar nada, ¿no? Pero fíjese cómo Judas empieza a sentir un arrepentimiento, pero de desesperación. La desesperación es causada por lo que está viendo que a Jesús le hace, ¿no? Lo están lastimando, y eso dice que Judas no estaba esperando eso, ¿no? Porque si no hubiera ido arrepentido a decir, a ver, ni se hubiera desesperado, hubiera dicho, no, pues ya me dieron mi dinero, pues con permiso, ¿no? Pero no, se empieza a sentir mal y dice, pequé. O sea, se da cuenta que este dinero que le dieron, esta entrega de Jesús, es porque pecó. Se da cuenta del pecado, ¿no? Se da cuenta de la falla que hizo. Hay un pecado, dice, porque entregué sangre inocente. O sea, Jesús es inocente, no tendrían por qué estar haciendo nada. Es sangre inocente, ¿no? Entonces, toda su desesperación, ¿no? Empieza totalmente esta desesperación que él va sintiendo, ¿no? En su interior. Y entonces los sacerdotes le dijeron, ¿y a nosotros qué, no? Tú verás. Los sacerdotes de inmediato, ¿verdad? Se desentienden totalmente de la actitud de Judas. O sea, los sacerdotes no son compasivos, ¿no? No dicen, bueno, danos el dinero, te lo regresamos. No. O sea, eso a nosotros qué. O sea, si entregaste, pues allá hay un problema. O sea, a nosotros no nos importa, ¿no? Y eso es curioso, porque mientras que Judas se da cuenta que él está entregando sangre inocente, los sacerdotes no. Para los sacerdotes, Judas no entregó sangre inocente. Les vale si Jesús se muere o no. De hecho, quieren que se muera, ¿no? Ellos están proponiendo que se muera, por eso lo van a crucificar, ¿no? O sea, como diciendo, pues es tu problema. Si tú crees que es sangre inocente, es tu problema. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que se muera, ¿no? En el fondo, aunque no lo están diciendo así, es la idea, ¿no? Allá tú, es tu problema, ¿verdad? Si tú crees que es sangre inocente, bueno, es tu problema. Nosotros no creemos que sea sangre inocente. Nosotros creemos que sí se merece la muerte, ¿no? Nosotros creemos que sí merece esa muerte. Nosotros sí creemos eso, ¿eh? Ojo, ahí vemos entonces esta idea que es muy importante, ¿no? Nosotros creemos que sí debemos de entregarlo, ¿no? Ahí está. Vean cómo entonces Judas
se arrepiente, pero los sacerdotes no. Está la controversia, ¿no? Los sacerdotes no les interesa, a Judas sí. Y entonces Judas, ¿verdad?, se empieza a desesperar más, ¿no? Dice, tiró las monedas en el santuario y después se retiró, fue y se ahorcó. ¿Qué significa que él vaya y aviente las monedas? Porque obviamente él se está desesperado, quiere darle las monedas, a ellos no les importa, entonces él agarra las monedas y las avienta. Esto es muy importante, porque dice que las avienta al santuario, o sea, al templo, al lugar sagrado. Esas monedas, y los sacerdotes lo dicen más adelante, ¿no?, son dinero de muerte. Ese dinero es de pecado, ese dinero de destrucción. Por lo tanto es un dinero impuro. Por eso cuando recogen las monedas dicen, no las podemos echar aquí. Este dinero es de sangre. O sea, al final se dan cuenta que sí es cierto, ¿no? Ellos hicieron tranza ahí y no las pueden dejar en el templo. ¿Qué representa que Judas aviente eso? Pues que deje impuro el templo, ¿no?, que deje impuro el santuario. Porque si esas monedas están impuras, porque son precio de sangre, son precio de traición, en el momento que Judas las avienta, significa que entonces el santuario queda totalmente impuro, ¿no? Quiere decir que el santuario queda totalmente lejos de Dios. Se supone que el santuario es un lugar sagrado donde está la presencia de Dios. Echas las monedas ahí, precio de sangre, dejas impuro ese lugar. Quiere decir que la muerte de Jesús, la entrega de Jesús, ha hecho impuro el santuario. Se supone que los sacerdotes están cuidando el santuario, se supone que los sacerdotes tienen a su cargo el santuario para que sea un lugar digno, para que sea un lugar sagrado, para que sea un lugar, ¿verdad?, con honor. Y curiosamente los sacerdotes no son capaces de cuidar eso. Y no solamente el santuario, no es capaz de cuidar nada, porque ellos prefieren la muerte de un inocente, que es Jesús, a cuidar la pureza del santuario. El santuario se ha vuelto impuro por la traición no de Judas, sino de los sacerdotes, ¿no?, porque ellos están buscando la muerte del justo en lugar de buscar la salvación del pueblo. Están buscando la muerte, ¿no? Y esta actitud de muerte, esta actitud de destrucción está haciendo que se haga impuro, ¿no?, que se haga impuro. Vean cómo entonces Judas se avienta, ¿no?, hacia el santuario, ¿no?, el santuario, ¿no? Todo queda impuro. La muerte de Cristo hace que todo quede impuro. El lugar más sagrado, el lugar más importante que existía ahí, queda impuro por la traición de los sacerdotes, porque ellos hicieron esta, ¿cómo se llama?, esta entrega de muerte. Entonces dice, tiró las monedas en el santuario, después se retiró, fue y se ahorcó, de manera sencilla. El texto no hace hincapié en muchas cosas, simplemente Judas, ¿verdad?, explota de rabia, avienta las monedas, ¿verdad?, al santuario, y de inmediato, ¿verdad?, una vez que las tiró adentro, ¿verdad?, él va y se suicida, ¿no?, se ahorcó. La misma desesperación que sentía, ¿no?, porque llega con desesperación, ¿no?, aquí están sus monedas, denme a Jesús, no se las dan, se enoja bien eso, no sabe qué hacer, va y se ahorca, ¿no? Ahí está Judas ahorcándose, ¿no? Judas ya no aguanta más en la desesperación. O sea, Judas se ahorca, pues porque ya no puede hacer nada, ¿no? Él traicionó a Jesús, él lo vendió por 30 monedas, él trató de solucionar las cosas devolviendo las monedas y no se lo van a devolver. ¿Qué le queda a Judas? Suicidarse. Suicidarse. Uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué pasó esto, no? O sea, ¿qué detrás de todo esto, qué enseñanzas podemos nosotros decir, no? Detrás de esto, ¿qué enseñanzas podemos nosotros adentrarnos en esto, no? Porque a veces nada más vemos, Judas es el traidor, Judas es el malo, no, Judas es eso, no. Pero detrás de eso hay una actitud de Judas, ¿no?, que hay que analizar, ¿no? El Evangelio los Hechos de los Apóstoles, pues sí nos narra que muere, no dice nada de Judas. Pero el Evangelio de San Mateo sí va narrando alguna actitud de Judas, que nos puede ayudar entonces a interiorizar. La gran pregunta sería, primero que nada, ¿por qué pudo haber vendido a Jesús? Uno diría, o como incluso dice el Evangelio de Juan, si ustedes leen el Evangelio de Juan, dice que Judas era un amante del dinero, ¿no? Por eso vendió a Jesús, porque amaba el dinero. Pero si ustedes se dan cuenta, decíamos ahorita 30 monedas de plata, pues no es mucho dinero. O sea, sí es algo, es el precio de un esclavo, pero para lo que iba a pasar, pues nadie hubiera vendido a Jesús así. Pues eso hace ver muchas reflexiones que hoy día se hacen, ¿no?, respecto a la persona de Judas. Y algunos, ¿verdad?, piensan que Judas en realidad pues era una especie como de revolucionario, ¿no? Judas era un revolucionario, era una persona que buscaba, ¿verdad?, pues una
una liberación por medio de la guerra. Y obviamente, pues Judas veía que Jesús no hacía, que si lo seguía la gente, pero Jesús no había ningún indicio de una revolución, ¿no? Jesús parecía, ¿verdad?, que sí era muy popular, muy famoso, pero Judas no veía nada de esto. Y los evangelios, no solamente Judas, todos los apóstoles, ¿no? Acuérdense, cuando Jesús va en el camino a Jerusalén y empieza a hablar de que va a morir en Jerusalén, que va a entregar su vida, y los apóstoles no entienden nada, siempre que va Jesús anunciando su muerte, fíjense, siempre los evangelios, ¿de qué iban hablando los apóstoles? De un puesto político. En la primera anuncio, ¿verdad? El Hijo del Hombre va a morir, ¿verdad? Y Pedro le dice, ¿cómo puedes decir esto? ¿No? O sea, estamos teniendo éxito y no sales con que vas a morir, ¿no? Pues, si nos va a bajar el rating, no hagas esto, ¿no? Y rápido lo regaña, ¿no? Ponte atrás de mí, ¿no? Apártate de mí. En la segunda vez, ¿verdad? Jesús va anunciando que va a morir. ¿De qué venían hablando por el camino? Dice el Evangelio. ¿Quién era el más importante? ¿Quién era el más grande? Y en la tercera vez, ¿verdad? Cuando Jesús dice que va a anunciar, los discípulos de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Juan y Santiago, le piden a Jesús sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda, ¿no? Puestos de honor. O sea, los apóstoles siempre pensaron en lugares de honor, en lugares de política, ¿no? O sea, veían a Jesús no como el hombre que traía el reino, que traía el amor. Ellos veían a Jesús con toda la gente que lo seguía. Veían a Jesús como un líder político, un líder carismático que iba a traer una revolución y que él iba a reinar, ¿no? Punto. Eso lo veían. Obviamente Judas, aunque los evangelios no nos narran qué hizo Judas en todo el ministerio, pues Judas tendría que tener las mismas ideas. Quiere decir que Judas seguramente, ¿verdad? Esto es una hipótesis, no podemos saberlo, ¿no? Pero seguramente Judas, igual que los apóstoles, pensaba en algo político. Y tal vez traicionaría a Jesús no tanto porque quería dinero, porque el dinero es significativo. Más bien traicionaría a Jesús porque él esperaba que precisamente cuando Jesús se viera atrapado, ¿no? Cuando Jesús lo rodeara, él se imaginó, bueno, pues si ya van a arrestarlo, pues Jesús va a decir, a mí nadie me agarra y órale, ¿no? A las armas, ¿no? Y hubiera empezado una revolución. Algo así seguramente se imaginaba Judas, ¿no? Tan es así que cuando, justamente lo veíamos, ¿no?, en el huerto de los olivos, cuando van a apresar a Jesús, uno de los apóstoles saca la espada y Jesús le dice, a ver, guarda la espada, ¿no? O sea, todo es contradictorio, ¿no? O sea, quiere decir que los apóstoles estaban listos para una guerra. Los apóstoles estaban listos. Cualquier cosita, ellos usaban las armas. Y Judas seguramente pensaba eso. Por eso cuando se da cuenta que Jesús no hace nada, que no convoca a la guerra, que guarda la espada, y está viendo que lo golpean, está viendo que se burlan de él, y él no dice nada, Judas dice, no, pues esto no va bien, esto no es así, ¿no? O sea, aquí hay otra cosa, ¿no? Por eso va y dice, no, pues devuélvamelo, o sea, es que no es. O sea, yo no lo entregué para que lo mataran, yo lo entregué para que él se activara, para que él hiciera algo. Por eso va y lo devuelve, ¿no? Por eso Judas tiene que hacerlo, ¿no? Por eso Judas se arrepiente y va y tiene dolor y tiene toda esta idea, ¿verdad? De dolor, ¿verdad? De este sentimiento de desesperación, porque pues está viendo que todo se le va, ¿no? Está viendo que todo se está desmoronando y entonces dice, pues devuélvanmelo. O sea, no es. O sea, yo no quería esto. Obviamente pues no se lo van a devolver y va y se ahorca, ¿no? En una desesperación total, ¿no? Porque pues no era lo que él buscaba, ¿no? Digo, esto es una hipótesis, no puedo decirle yo 100% si es así, ¿no? Pues eso no tendremos que estar en la mente de Judas, ¿no? Pero digo, por lo que podemos ver de que el precio es muy alto, ¿no? Es significativo. Y que curiosamente cuando él va viendo, ¿verdad?, que Jesús ya lo enjuiciaron, ya lo llaman con Pilato, dice, bueno, pero es que Jesús no hace nada. Y es cuando dice, a ver, pues dénmelo de vuelta, yo ya no quiero que le haga nada, ¿no? O sea, y lo dice, ¿no? Es sangre inocente, o sea, Jesús no tiene por qué morir, o sea, se da cuenta que lo van a matar y Jesús no dice nada. Dénmelo de nuevo, es una sangre inocente, no podemos matarlo, ¿no? No lo podemos matar. Y obviamente va con los sacerdotes con los que hizo el negocio, pero va con los sacerdotes porque se supone que los sacerdotes son los hombres de Dios, ¿no? Se supone que serían los primeros honestos de la vida. Y por eso dicen, devuélvamelo, es precio de sangre, o sea, dense cuenta, es un error. En los sacerdotes dicen, nada, él se merece la muerte, ¿no? Y si tú crees que es precio de sangre, allá tú, ¿no? Y Judas pues entra en la desesperación, ¿no? Entra en un conflicto existencial porque no sabe qué hacer, ¿no? Entra en un dolor profundo por ver a Jesús ahí, ¿no? Y entonces se ahorca, ¿no? Y claro, uno diría, bueno, si se ahorcó, entonces se condenó. Bueno, vayan ustedes a saber, ¿no? Porque no podemos decir 100% si Judas se condenó, pues no. La iglesia no puede decir nunca a nadie
si alguien se condenó o no, ¿no? Porque la iglesia puede decir, ¿verdad? Cuando canoniza a alguien, ¿verdad? Cuando un santo es canonizado, decimos ya está en el cielo. La iglesia puede asegurar, en cierto sentido, ¿no? Con la canonización, que alguien ya está en el cielo, eso sí. Pero la iglesia no puede decir 100%, decir, este está condenado. No, eso no se puede saber. Nadie puede saber quién se condena. Judas se condenó, vaya usted a saber, ¿no? Porque además, viendo, ¿verdad? Ya usando psicología de nuestros tiempos, ¿verdad? Generalmente cuando alguien se suicida, pues no es muy consciente del suicidio, ¿no? Cuando alguien se suicida, usualmente, ¿verdad? Pues no está muy consciente, porque es tanta la desesperación, es tanta la tristeza, es tanto el dolor, que no es consciente en ese momento y se suicida. Y para que haya pecado, ¿verdad? Una de las condiciones para que haya pecado es que uno sea consciente, que sea libre, pero que sea consciente. Judas fue libre, pero ¿hasta qué punto podemos decir que era consciente? Pues quién sabe. ¿Hasta qué punto era consciente de que se estaba suicidando, que él decía, sí me quiero suicidar? ¿O hasta qué punto se movió, no por la razón, se movió por su dolor, ¿verdad? Lo que decíamos, ¿no? El verbo, ¿no? Se arrepintió, ¿no? Pero en el sentido de la desesperación. ¿Hasta qué punto estaba tan desesperado que ni siquiera pensó lo que estaba haciendo? Pues no sabemos. Pues por eso la iglesia no puede decir, sí, Judas está condenado. No, no puede decir la iglesia eso. No sabemos. Porque si Judas no lo hizo consciente, pues mejor no se condenó. Mejor se condenó por otra cosa, pero no por eso, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, y eso pues entra ¿verdad? Aquí como un breviario cultural, ¿no? Cuando una persona se suicida, antiguamente decía, no, pues si se suicida no puede entrar a la iglesia, ¿no? Porque se suicidó. Pero hoy día no, ¿verdad? Porque decíamos, si alguien se suicida no es consciente. Entonces, cuando alguien pasa, ¿verdad? Que algún familiar, ¿verdad? De repente se suicida, bueno, pues no podemos decir, ya está condenado, no. No sabemos qué dolor tenía, no sabíamos qué estaba pasando por su cabeza, no sabíamos qué situación vivía. Entonces, cuando alguien dice, es que se suicidó, se condenó, por supuesto que no. No sabemos qué tenía en su mente, ¿no? No sabemos qué sentía, ¿no? Fue alguna desesperación que le ganó tan fuerte que lo movió, ¿verdad? Que creyó que esa era la solución. Y curiosamente, ¿verdad? Cuando alguien se va a suicidar, si alguien logra detenerlo, curiosamente reacciona la gente, ¿no? En general, ¿no? Reacciona y dice, caray, ¿no? ¿Qué estoy haciendo, no? Y cambia, ¿no? Y deja de hacerlo. Pero a veces está uno tan embotado y nadie lo detiene, pues pasa esa desgracia, ¿no? Entonces eso lo digo, ¿verdad? Porque a veces se escucha, ¿no? Y dice, no, es que se suicida, se condenó, es más, ni lo traigan a la iglesia, ni el padre va a ir a verlo. No, pues, ¿quiénes somos nosotros? Si la iglesia no puede decir nunca que alguien está condenado, pues no puede decirle nadie más que está condenado. Aquí hay que confiar en la misericordia de Dios, ¿verdad? Cuando alguien se suicida, tenemos que confiar en la misericordia de Dios, tenemos que confiar precisamente que la última palabra la tiene Dios y que no sabemos qué tenía en su mente en ese momento. Entonces no lo podemos condenar, ¿no? No lo podemos condenar. Pues pedimos a Dios que lo perdone. Si ¿por qué pasó esto? No sabemos, ¿verdad? No sabemos qué estaba pensando en ese momento, ¿no? Entonces ahí no podemos condenar a nadie, ¿no? Eso para que ustedes, si algún día escuchan, bueno, tómenlo en cuenta, ¿no? Y digo, tomándolo de Judas, ¿no? Entonces, de Judas, pues no podemos saber nada de eso, ¿no? Entonces, vaya usted a saber, ¿no? Entonces, de Judas, bueno, se suicida, ¿verdad? Porque está totalmente nervioso, ¿verdad? Total desesperado, va y se suicida, ¿no? Ahí va, ¿no? Y entonces vemos precisamente cómo Judas se ahorca. Y esta acción de Judas que se ahorca nos recuerda otro pasaje de la Biblia, curiosamente. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 23, dice, Ahitofel, viendo que no seguían su consejo, aparejó su asno y se marchó a su casa en su ciudad. Luego, una vez puesta en orden su casa, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre, ¿no? Entonces, este hombre que se rebeló contra David, cuando ve que ya no le hacen caso, cuando ve que los hombres ya no le hacen caso, pues se agarró y se ahorcó. Este hombre, ¿verdad? Fue un traidor para David. Y cuando él se da cuenta que ya no tiene las de ganar, cuando se da cuenta que todo ya está perdido, pues entonces él va y se ahorca. O sea que podemos pensar que a lo mejor en el relato de Judas, que se desespera, avienta todo, va y se ahorca, pues a lo mejor en el trasfondo de esto podría estar el pasaje de Samuel, ¿no? De este hombre que traicionó a David, que bueno, aquí no avienta monedas, pero dice, pues ya, cuando se vio perdido, le dijo, pues ya, me voy a mi casa, era muy tranquilo. Dice, puso en orden su casa. Nos interrumpió Dios, ¿verdad? Por tanta cosa que digo de Judas, pero aquí estamos de regreso.
Entonces decíamos que el pasaje de Judas tiene como trasfondo este libro, este pasaje de la segunda de Samuel, ¿no? Donde este hombre, ¿verdad?, cuando ve que ya nadie le hace caso, cuando ve que ya perdió y sabe que es un traidor porque traicionó a David, dice que pone en orden su casa, o sea, no es que deje un desorden, ¿no? Y luego se ahorca. Judas no pone en orden nada, pero bueno, avienta las monedas, destruye, deja impuro el templo y se ahorca. Fíjense, ahí está todo, ¿no? Entonces podemos ver claramente entonces cómo hay un trasfondo bíblico de esto, ¿no? Entonces podríamos decir que a lo mejor detrás de la escena de Judas que se ahorca, pues a lo mejor sí, detrás de él está este pasaje de Samuel, ¿no? Y hacer, ¿no? O sea, que San Mateo lo tiene y dice, la suerte de los traidores es ahorcarse. Bueno, pues Judas se ahorcó también, como este hombre, ¿verdad?, que traicionó a David, ¿no? Entonces podríamos ver eso, ¿no? Entonces Judas se ahorca, ¿no? Y entonces podemos ver precisamente entonces esta idea de Judas que se va a ahorcar como, por un lado, la desesperación, ¿verdad? Decíamos ahorita y explicamos un poco lo del suicidio, pero bueno, en aquel tiempo, ¿cómo se podría ver el suicidio de Judas, ¿no? En el contexto del Evangelio de Mateo, ¿no? Desde el ámbito judío, ¿verdad?, del ámbito griego, ¿verdad?, que se le hizo. Bueno, pues de entrada los griegos, ¿verdad?, decían que un hombre que se ahorcaba, ¿verdad?, no podía disponer de su alma, ¿no? Entonces era una manera como de castigo, ¿no? De decir, ese uno es un traidor, bueno, ahí está. Otros veían ahorcarse como una buena forma de morir, ¿no?, con la mayor dignidad. O sea que hay varias ideas incluso en el tiempo de Jesús, ¿eh? Bueno, más bien de Jesús, no, del Evangelio de Mateo, ¿no? Entonces algunos decían, bueno, cuando tú te das cuenta de algo irreparable, pues lo que te mereces es la muerte. Entonces, si tú te ahorcas, es una manera de decir públicamente, miren, hermanos, ya la regué, ahí nos vemos, ¿no? Esto podría ser un signo de honor, o sea, podría interpretarse como un signo de honor. O bien, ¿verdad?, podría significar también, ¿verdad?, que es una persona pobre. Porque una persona que se suicida es una persona pobre que no tiene recursos, ¿no?, que no, ya quiere quitarse la vida porque no tiene con qué sobrevivir. Y en este caso, pues no vale la pena vivir si no tiene a Jesús, ¿no? Entonces se quedó pobre porque no tiene a Jesús, pues se quitó la vida porque ya no tiene quien sustentar su vida, ¿no? Así se podría interpretar, ¿no? Bueno, eran como las visiones, ¿no? Obviamente en la historia de la iglesia, en la tradición, pues pasó como el traidor que se merecía esto. Incluso, si lo pensamos bien, por un lado el Evangelio de San Mateo nos narra cómo se ahorca como en el libro de Samuel. Y el pasaje, de hecho, de los apóstoles que leemos, si ustedes se dan cuenta, es una visión mucho más agresiva de Judas, ¿no? Porque dice que se aventó de cabeza y explotó, ¿no? Y todas sus vísceras ahí salieron, ¿no? O sea, en el fondo es una manera muy cruel de decir, por ser el traidor se merece la destrucción. O sea, aquí sí que el cristianismo en realidad no lo vieron con esta visión, ¿no? Digo, mejor los paganos lo veían de una manera, pero los cristianos veían que Judas se merecía el peor castigo por la traición. O sea, lo interpretaron así, ¿no? Como hoy día en general se ve, ¿no? Entonces esa sería como la idea general, ¿no?, aparte de la reflexión que ya hice yo. Ahora bien, el pasaje no termina ahí, porque entonces, ¿verdad?, viene un gran problema, ¿no?, viene una dificultad. Los sacerdotes, dice, recogieron las monedas y dice, no es lícito echarlo en el tesoro de las ofrendas, porque son precio de sangre. Ahora sí ya reconocen que es precio de sangre. O sea, los sacerdotes no son tontos, saben perfectamente lo que están haciendo, ¿no? Cuando ven que avientan las monedas, saben que el templo quedó impuro. Y saben que ese dinero, ¿verdad?, aunque son monedas de plata, no la pueden echar ahí con todas las demás monedas, porque saben que ese dinero está impuro, porque es precio de sangre. Aunque a Judas, ¿verdad?, no le dijeron que sí era precio de sangre. Es tu problema, como diciendo, pues se lo merece. Pero en su interior saben que están haciendo el mal. Los sacerdotes saben que están haciendo el mal. Y por eso dicen, no vamos a echarlas porque es precio de sangre. Ahora sí se preocupan por las... Fíjate, están más preocupados por las monedas que por Jesús. Porque si los sacerdotes están diciendo esto es precio de sangre, ¿qué significa? Si es precio de sangre, entonces significa que deberían de haber soltado a Jesús. Pero en lugar de soltar a Jesús, dice, no, pues Jesús que se lo lleve, ¿verdad? Ya ni más, ¿verdad? Nosotros lo que sí podemos hacer es no juntar estas monedas con el tesoro del templo, porque es precio de sangre, va a dejar impuro todo el tesoro del templo, mejor la sacamos. O sea, están más preocupados por guardar la supuesta pureza del templo que por salvar la vida de un hombre, ¿no? Están más preocupados por cumplir una norma, por cumplir ciertos preceptos. Están más preocupados por eso que por salvar la vida de un hombre. Esa es una cosa terrible, ¿no? Y eso, aunque hacen los sacerdotes, lo hace mucha gente, ¿no? No crean que nada más ellos, ¿no? Hay gente que está preocupado por salvaguardar la imagen de algo que a una persona.
Yo no voy a decir que me equivoqué, yo voy a seguir adelante, pero perjudicaste a fulano, no importa, pero yo primero está mi fama, ¿no? Primero está lo que yo tengo, primero está lo que yo gané, pero no importa lo demás. A veces sobreponemos algo material, algo, un interés a las personas. Ellos sobrepusieron la pureza del templo a la persona de Jesús, ¿no? Es una cosa terrible, ¿no? Y entonces dice, no los juntemos, ¿no? Porque es precio de sangre. Y la sangre, bueno, es una palabra que se va a repetir, se repite aquí con Judas y luego se repite cuando Pilato, ¿verdad? Lo vamos a ver después, ¿no? Cuando Pilato les dice, es que ¿qué va a pasar? ¿Y qué dice el pueblo? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿no? La sangre sigue repitiéndose a lo largo de todo el pasaje, la sangre, ¿no? La sangre, la sangre del justo, ¿no? Del justo. Y entonces, los sacerdotes totalmente indiferentes dicen, vamos a dejarlo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este dinero? Pues tenemos que hacer algo, ¿no? Y entonces dice, después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero como lugar de sepultura para los forasteros. Por esta razón, este campo se llamó campo de sangre hasta el día de hoy, ¿no? Entonces dicen, como no podemos, ¿verdad?, juntarlo con lo del templo, entonces vamos a comprar algo, vamos a comprar un terrenito para los forasteros, ¿no? Esto de comprarlo para los forasteros, ¿a qué se refiere? Aquí, bueno, significaría precisamente que cuando alguien moría en Jerusalén, pero no era habitante de Jerusalén, no lo podían enterrar en Jerusalén, porque no era habitante de ahí. Entonces, esta especie de cementerio para los forasteros significaría precisamente personas que mueren en Jerusalén, pero que no son habitantes de Jerusalén. No se merecen que los sepulten con todos los habitantes, porque Jerusalén es una ciudad sagrada, es una ciudad muy importante. Aquí solamente se entierra a quienes, a la gente de Jerusalén. Entonces compran ellos ese campo y dicen, bueno, pues de todos modos se nos muere aquí la gente, ¿verdad?, que no es de Jerusalén, que puede ser pagana, pueden ser judíos, pero de otros lugares. Pues vamos a comprar ese terreno pues para enterrarlos ahí. Y conste que es un terreno, dicen que es campo de sangre, o sea, perfectamente el Evangelio está diciendo, a ver, que ese terreno es un terreno de sangre, es un terreno de injusticia, o sea, iban a enterrar ahí, o sea, como no se merecen enterrar ahí, pues en cualquier terreno, ¿no? Ahí quedan, ¿no? Quise que los sacerdotes y los ancianos, ¿verdad?, las autoridades hacen ver que es muy fácil matar, es muy fácil condenar a muerte, ¿no? Y es muy fácil comprar terrenos para enterrar muertos. Todo se queda en el ámbito de la muerte, ¿no? Esas monedas fueron para matar a Jesús. Ahora esas monedas van a ser para comprar un campo donde enterremos muertos. O sea, si ustedes se dan cuenta, todo se queda en el ambiente de la muerte, ¿no? El sacerdote está en un ambiente de muerte, ¿no? Piensan solamente en cosas de muerte. No dice, vamos a ayudar a un pobre. No. Vamos a comprar un campo para enterrar muertos. Punto, ¿no? Muerte. Todo gira en torno a la muerte, ¿no? Todo gira en torno a la muerte. Los sacerdotes piensan en cuestiones de muerte, ¿no? Pueden matar a Jesús, pueden matar indirectamente a Judas, ¿no? Porque dicen, es tu problema, ¿no? No nos interesa. Y se muere de cierta manera porque los sacerdotes no lo toman en cuenta, ¿no? Y ellos compran un campo para la muerte. O sea, el sacerdocio está plagado de muerte. El sacerdocio solamente se entiende desde la muerte, ¿no? Viéndolo a la luz de la pasión, claro, ¿no? Solamente se entiende desde la muerte, ¿no? Es lo único que les interesa, es la muerte. Pero curiosamente esto tendría un significado también muy interesante, porque si ahí van a enterrar a los extranjeros, quiere decir que Jesús muere, va a morir en la cruz, ¿verdad? Pero si muere en la cruz no significa que ya murió y ya se acabó todo, no. Si muere en la cruz significa que entonces viene a dar su vida, no solo por los judíos, porque si se compró ese campo con su vida, porque son esas 30 monedas es lo que vale su vida, ¿no? Así lo tasaron, ¿no? Vale su vida. Quiere decir que él mismo va a morir en la cruz y que esas monedas sirvieron para comprar un terreno para los extranjeros. Quiere decir que la vida de Jesús se da también en favor de los extranjeros. Jesús viene a dar su vida por todos. ¿Cuánto vale la vida de Jesús? La vida de Jesús vale la salvación de todos, judíos y extranjeros, porque ese terreno nadie lo hubiera comprado si Judas no devuelve las 30 monedas. Pero como Judas devolvió las 30 monedas y ahí van a enterrar a los extranjeros, quiere decir que Jesús muere por ellos. Jesús viene a salvar a todos. Aún en el momento más difícil de la vida, aún en el momento más cruento de la historia, Jesús viene a morir por todos. Jesús viene a dar su vida por todos.
Ahí está, muriendo por todos. O sea, mientras que nosotros estamos pensando en muerte, Jesús en el fondo está salvando a todos, ¿no? Está transformando todo, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Dice, y compraron, ¿verdad?, el campo llamado campo de sangre hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy, ¿qué significa? Que la época de San Mateo seguiría llamándose seguramente, ¿verdad?, campo de sangre. O también cuando dice el Evangelio hasta el día de hoy, podría significar otra cosa, ¿no? Hasta el día de hoy significa precisamente que hasta el día de hoy los efectos de la salvación de Cristo siguen presentes. Que hasta el día de hoy los efectos de la salvación de Jesús no se pierden, siguen latentes en medio de nosotros, ¿no? Y quiere decir que entonces todos estamos llamados a la salvación por Cristo. Y entonces San Mateo, que es algo muy común que hace San Mateo en su Evangelio, bueno, hay que decirlo, ¿no?, relaciona esta compra con una profecía, ¿no? Dice, entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías, y tomaron las 30 monedas de plata, cantidad de la que fue tasado aquel a quien le pusieron el precio a algunos hijos de Israel, y las dispusieron por el campo del alfarero, según me lo ordenó el Señor. Entonces, hace ver precisamente que este campo, la compra de este campo, cumple una profecía. Pero aquí hay un problema. Dice, se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Pero hay un problema, el profeta Jeremías no tiene esta profecía. Si usted dice, a ver, ¿en qué parte del profeta Jeremías viene precisamente esto de que se compró con las 30 monedas de plata, se compró ese terreno? En ningún lado. Eso no es cierto. Mateo dice que se cumplió el profeta Jeremías, y tú dices Mateo, pero cuando uno ve al profeta Jeremías, no viene. Entonces, ¿de dónde salió esta idea? ¿De dónde salió esta profecía? ¿Por qué dice que se cumplió algo del profeta Jeremías? ¿Qué quiere decir esto, no? Es una cita muy oscura como las que presenta Mateo. Hay que saber, a Mateo le encanta decir que se cumplen profecías, y luego a la mera hora resulta que esas profecías no son muy claras, son medio oscuras. Algunas sí son muy directas, pero otras son muy complejas, ¿no? Que algunos, ¿verdad?, gente que le gusta atacar a la religión, ¿verdad?, dicen, miren, Mateo es pura mentira, que no sé qué. Bueno, eso lo dice la gente, ¿no?, porque lo estudia. Pero en realidad, ¿por qué quiso decir? ¿Qué quiso decir Mateo con eso, no? En primer lugar, ¿a qué pasaje se refiere? Si es un pasaje que está en el Antiguo Testamento, pero no es de Jeremías. Es justamente el pasaje de Zacarías que acabamos de leer hace ratito. Cuando dice que le va a dar las 30 monedas, dice, bueno, que te pague las 30 monedas. Y precisamente esas 30 monedas, dice el capítulo 11 de Zacarías, sirvió para comprar un terreno. Eso dice Zacarías. Curiosamente. O sea que sí está en el Antiguo Testamento la profecía, sí. Pero no está en Jeremías, está en Zacarías. Pero ¿por qué San Mateo se le atribuye a Jeremías? ¿A poco San Mateo no sabía que esa profecía no era de Zacarías? Pues tiene que saberlo. San Mateo ¿verdad?, está escribiendo una comunidad de judíos. Y además quiere decir que todos los que estaban leyendo el Evangelio eran judíos en general. Cuando San Mateo escribió su Evangelio, lo escribió para judíos. Y los judíos se saben las Escrituras. Y cuando un judío leyó esto, sabía perfectamente que esa cita no era de Jeremías. Los primeros lectores del Evangelio sabían que eso no era de Jeremías. Sabían que era de Zacarías. Y sin embargo no les importó. ¿Por qué no les importó? ¿Cuál fue el motivo de esto? En primer lugar, ¿por qué dijo que era de Jeremías? Dice, porque le pusieron precio a algunos hijos de Israel, ¿no?, y le dieron por él el campo del alfarero. El campo del alfarero. Y entonces eso se nos relaciona, eso sí, la palabra alfarero nos relaciona con el profeta Jeremías, eso sí. El profeta Jeremías habla del campo del alfarero que va modelando, ¿no? Eso sí. O sea que lo que está relacionando no es la profecía de Zacarías, es la profecía de Zacarías, pero lo que importa es el alfarero. El alfarero se relaciona con Jeremías. Y por eso dijo, pues, vamos a relacionar toda la profecía, aunque sea de Zacarías, la vamos a relacionar con Jeremías, porque hace hincapié al alfarero. O sea que el sentido del texto, ¿cuál es? No es tanto el campo que se compró, sino el sentido del texto está en el alfarero. Lo importante es eso, ¿no? El alfarero. Ese es el sentido de todo. Hay un alfarero. Eso es lo fundamental. ¿En dónde viene esto del alfarero? Vamos a leerlo para que ustedes lo entiendan, porque si no van a decir, esto está medio raro, vamos a leerlo, así, para concluir nuestra reflexión de hoy, ¿verdad?
Entonces dice el profeta Jeremías, esto del alfarero está en Jeremías 32, del 6 al 14, ¿no? Jeremías 32, del 6 al 14. A ver, aquí lo tenemos. A ver, aquí está. Y dijo Jeremías, he recibido una palabra de Yahvé que dice así: he aquí que Hanamel, hijo de tu tío Selún, va a dirigirse a ti diciendo, cómprame el campo de Anatot, porque a ti te toca el derecho de rescate para comprarlo. Vino pues a mí Hanamel, hijo de mi tío, conforme al dicho de Yahvé, en el patio de la guardia, y me dijo, cómprame el campo de Anatot, que cae en territorio de Benjamín, porque tuyo es el derecho de adquisición, y a ti te toca el rescate, cómpralo. Yo reconocí en aquello la palabra de Yahvé y compré a Hanamel, hijo de mi tío, el campo de Anatot. Le pesé la plata, que eran 17 siclos de plata. Lo apunté en mi escritura, sellé, aduje testigos y pesé la plata en la balanza. Luego tomé la escritura de la compra, el documento sellado según la ley y la copia abierta, y pasé la escritura de la compra a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maxías, a la vista de mi primo Hanamel y de los testigos firmantes de la escritura, y a la vista de todos los judíos presentes en el patio de la guardia, y a la vista de ellos di a Baruch este encargo. Así dice Yahvé Shebaot, el Dios de Israel: toma estas escrituras, la escritura de la compra del documento sellado y la copia abierta, y la pones en un cántaro de arcilla para que dure mucho tiempo, porque así dice Yahvé Shebaot, el Dios de Israel: todavía se comprarán casas y campos en esta tierra. Pues ahí está, esa es la profecía. Que dice que estas compró no por 30 monedas, sino por otras. Las 30 monedas están en Zacarías, el campo del alfarero está en Jeremías. Quiere decir que está juntando dos profecías, la de Zacarías y la de Jeremías, y toda se le está atribuyendo a Jeremías. Porque lo importante es que ese campo del alfarero, que dice, cómpralo, mételo en una vasija, y dice, porque todavía hay tiempo. ¿Por qué dice el profeta Jeremías que todavía hay tiempo? Porque el profeta Jeremías está anunciando que ya viene el destierro, ¿no? Porque el pueblo de Israel, de Jerusalén, está pecando, y ya viene el destierro de Babilonia. Pero si dice que meta, ¿verdad?, ahí en un jarro, ¿verdad?, porque todavía hay tiempo de comprar, quiere decir que todavía tienen tiempo de arrepentirse, todavía tienen tiempo de cambiar de vida, todavía tienen tiempo de transformar su corazón, todavía tienen tiempo. Y eso es lo importante. Por eso la profecía no se le aplicó a Zacarías, sino a Jeremías. Lo de Zacarías le sirve a San Mateo, porque habla de las 30 monedas. Pero lo del alfarero le sirve a de Jeremías, porque habla de que todavía hay tiempo para esto. En el fondo, ¿qué quiere decir? Se cumplió la profecía, quiere decir, todavía hay tiempo para que el pueblo de Jerusalén se arrepienta. Se compró ese campo. ¿Y para qué se compró el campo? Pero aunque se compró el campo a precio de sangre, todavía hay tiempo para que todos se arrepientan y cambien de vida. Todavía hay tiempo. Así como había tiempo en la época de Jeremías, que se compró el terreno, ahorita todavía hay tiempo para que la gente cambie de vida. Cristo está a punto de morir en la cruz, pero todavía hay tiempo para que cambien. Por eso la profecía se la atribuye a Jeremías, no se la atribuye a Zacarías. Juntó dos profecías, porque los dos hablan de un terreno, pero las 30 monedas son de Zacarías. El profeta Jeremías no habla de 30 monedas, pero se la atribuye a Jeremías porque San Mateo lo que está diciendo es: lo que importa es la interpretación de Jeremías, no la de Zacarías. Por eso cuando un judío la leía decía, bueno, se la aplicó a Jeremías. ¿Por qué? Porque lo que nos debe de importar es lo de Jeremías. Y lo de Jeremías es que todavía tenemos tiempo de arrepentirnos, todavía tenemos tiempo de comprar, todavía tenemos tiempo de cambiar. Aún estamos en el tiempo de cambiar nuestra vida, aún estamos a tiempo de transformar nuestro corazón. Jesús está a punto de morir, pero no porque está a punto de morir ya se terminó todo. Aunque esté a punto de morir, tú todavía tienes tiempo hoy de cambiar de vida. Todavía tienes tiempo hoy. Si tú quieres, hoy puedes cambiar. Si tú quieres, todavía puedes renovar tu vida. Si tú quieres, todavía puedes renovar tu corazón. Todavía es tiempo. Y la Cuaresma es esto. Todavía es tiempo de que cambies tu vida, de que cambies tu corazón
y que te vayas transformando. Pues vamos a dejarle aquí el día de hoy, ¿verdad? Y pues yo creo que vamos a dejarlo delante de esta realidad, ¿no? Vamos a ponernos delante de la presencia de Dios. Y pues esta semana pensemos que todavía tenemos tiempo para cambiar. Tenemos tiempo para entregarle a Dios lo mejor de nuestra vida. Que todavía tenemos tiempo para darle al Señor lo mejor de nuestro corazón. Todavía es tiempo. Todavía es tiempo de transformar nuestra vida. Todavía es tiempo para renovar nuestro corazón. Judas no se dio la oportunidad de tener tiempo porque se suicidó. Nosotros no vamos a suicidarnos. Nosotros todavía tenemos tiempo para transformar nuestro corazón. Y eso es la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo para decir, la gracia de Dios es grande. Cristo viene a entregarse totalmente por nosotros. Cristo viene a donarse por nosotros. Y todavía tenemos tiempo para entregarnos al Señor. Pues que este tiempo de Cuaresma nos sirva para arrepentirnos, para cambiar, porque Cristo muere para que vivamos esa salvación. Pues vamos a terminar con nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permite reunirnos en este día. Te pedimos para que nos ilumines, para que nos transformes, y para que reconozcamos que sí, a veces traicionamos, a veces fallamos, pero que todavía hay tiempo para cambiar nuestro corazón y dar lo mejor de nuestras vidas en todo momento. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan todos una buena noche, que descansen, y Dios mediante nos vemos la próxima semana.